Pues supongo que para mucha gente la imagen es casi automática. Sí, un bastón blanco, quizá unas gafas de sol y a veces, la verdad, la imagen se queda ahí. Se queda muy corta. Pues hoy vamos a analizar un relato muy breve que funciona casi como un bisturí de precisión. Está diseñado para cortar justo ahí, en esas ideas preconcebidas. Así es. La pieza que vamos a analizar es un texto cortísimo sobre una estudiante universitaria, Felicia. Y lo interesante es que no es un ensayo, no es un panfleto. Es una historia. Y ahí está toda su fuerza. Toda. Totalmente. La idea hoy es meternos de lleno en la mecánica de esta pequeña joya. Ver cómo una conversación, una que podría pasar en cualquier Uber, Cualquier día. utiliza la normalidad, un humor que me parece increíblemente inteligente y una empatía brutal para demoler un estereotipo que parece de cemento armado. Es casi un caso de estudio. Es que lo es. Y fíjate que el texto nos da una pista fundamental desde la primera frase. Una que lo cambia todo. A ver. Nos dice que Felicia estudia Derecho. Y la razón que da es que, tiene miga. Cito textualmente. Porque siempre decía que la justicia también necesita aprender a mirar más allá de los prejuicios. Ostras, eso no es un simple detalle biográfico. Para nada. Es la tesis del personaje y, por extensión, de toda la historia. Es una declaración de intenciones en toda regla. Ya nos está diciendo que la protagonista no es una persona pasiva a la que le pasan cosas. No. Es alguien que hace que pasen cosas. Es un agente de cambio y lo que vamos a ver es su método en acción. Exacto. No la presentan como una víctima, sino como una educadora. Y eso prepara el terreno para todo lo que viene después. Pues vamos directas a esa escena. El relato empieza pintando un cuadro de absoluta normalidad. Sí. Felicia sale de casa con la prisa justa y la sonrisa puesta, pide un Uber. Se nos presenta como una estudiante más, con su rutina, su vida. No hay ni una pizca de drama. Y esa construcción de la normalidad es deliberada. Es crucial. El autor quiere que la conozcamos primero como persona. Claro. No como persona ciega. Si la historia empezara con, un monólogo sobre lo difícil que es su día a día, nuestra actitud como lectores sería otra. Entraríamos ya con una mentalidad de compasión. Exacto. Pero no, aquí entramos desde la igualdad, desde la cotidianidad. Claro. Y la conversación con el conductor al principio sigue exactamente ese mismo patrón. Un buenos días, la pregunta para romper el hielo. ¿La típica? ¿Vas a trabajar o a estudiar? Felicia responde que a la universidad. Un intercambio banal, vamos. Y es justo ahí, en ese terreno tan normal, donde la historia planta la bomba. Toda esa normalidad que se ha construido se viene abajo. Sí, con una sola frase. Es increíble. Sí, cómo algo tan casual se puede torcer tan rápido. Es que el giro es buenísimo. El conductor se entera de que Felicia es ciega y va a la universidad. Y el texto nos da un detalle físico que es puro cine. ¿Cuál? El coche redujo un poco la velocidad. Es como si su cortocircuito mental se contagiara al pie en el acelerador. Ah, es un detalle brillante, sí. Muestra el impacto sin tener que explicarlo. Es un ejemplo de mostrar, no contar, de manual. Totalmente. En lugar de decirnos, el conductor se quedó de piedra, nos muestra la reacción de su cuerpo. Una reacción física a una idea que le rompe los esquemas. Y entonces, claro, verbaliza ese esquema roto. Y vaya si lo verbaliza. Suelta la frase que es el epicentro del prejuicio. Pues yo pensaba que los ciegos solo pedían limosna. Así, sin filtro. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente inteligente. Porque sería muy fácil convertir al conductor en un villano. En el malo de la película, sí. Pero el texto es mucho más sutil. Dice que soltó lo que siempre había creído. No hay maldad. Es más bien ignorancia. Casi inocente. Entiendo. Y esto es importante, porque su prejuicio no se lo ha inventado él. Refleja una distorsión de la realidad social que, por desgracia, existe. ¿A qué te refieres? ¿Hay datos que respalden que esa idea, aunque esté fatal, está anclada en algo? Claro. Si miras, por ejemplo, los datos del CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, la tasa de paro en el colectivo es dramáticamente más alta que la media. Ah, vale. Esa falta de oportunidades, una falta sistémica, empuja a mucha gente a situaciones de exclusión. El conductor verbaliza un estereotipo terrible, sí, pero uno que se refuerza por una barrera social real. No lo justifica, pero explica de dónde viene esa imagen mental. O sea, él no es el origen del problema. Es un síntoma. Entendido. No es un monstruo, es el producto de un entorno.
Y eso hace que la respuesta de Felicia sea todavía más impresionante. Mucho más. El texto dice que, en lugar de ofenderse, sonrió, sin enfadarse. Esa sonrisa es un arma de desarticulación masiva. Y aunque su reacción es magistral, también hay que pararse a pensar en la carga que esto supone. La historia lo presenta como un momento de enseñanza brillante, y lo es. Pero Pero en la vida real a menudo se espera que los miembros de colectivos minorizados eduquen al resto, y que lo hagan con una sonrisa, con paciencia. sin mostrar frustración. Exacto, es un trabajo emocional agotador que no debería recaer siempre en ellos. La historia es poderosa, pero también es un ideal. Es un punto muy importante, esa exigencia de pedagogía constante. Pero en el contexto del relato, esa pedagogía funciona de una forma espectacular. Es demoledora. Su respuesta es: algunos lo hacen, otros estudian derecho, otros trabajan, otros hacen ambas cosas, como cualquiera. Cuando leí esa frase, tuve que parar un momento. Es que parece muy simple. Pero no es esa la tesis de toda la historia, encapsulada en 10 palabras. Darla con lo que en psicología social se llama la teoría del contacto. La teoría del contacto. Sí, para que el contacto entre dos grupos reduzca el prejuicio, no basta con juntarlos, se tienen que dar unas condiciones. Y Felicia, de forma intuitiva, las crea. ¿Y dónde está la clave? En las dos últimas palabras, como cualquiera. A ver, desarrolla eso. ¿Cómo funciona aquí? El conductor la tiene en una categoría mental muy rígida. Los ciegos, un bloque homogéneo. Lo que hace Felicia es dinamitar esa categoría. Vale. Al decir, algunos hacen esto, otros aquello, introduce diversidad dentro del propio grupo y con el como cualquiera final fuerza una recategorización. Una recategorización. Le obliga a sacarla de la caja de persona ciega y a meterla en otras cajas que él sí entiende. Estudiantes, trabajadores, gente normal. La mueve de un ellos a un nosotros. Le ha hackeado el cerebro sin que se dé ni cuenta. Es una técnica de deconstrucción de prejuicios, sutilísima y tremendamente eficaz. Y lo mejor es que el conductor no se cierra, al contrario. El relato introduce un giro de humor que me parece genial. Procesa la información y responde con un chiste. Sí. Vamos, que los ciegos hacéis de todo. Estudiáis, trabajáis y encima nos dejáis sin excusas a los que vemos. El humor ahí es la válvula de escape. Permite que la lección cale. Si Felicia se hubiera puesto solemne, él podría haberse sentido juzgado. Avergonzado. Y se habría puesto a la defensiva. La risa compartida crea un espacio seguro para aprender. Le dice: tranquilo, no te estoy atacando, estamos en el mismo equipo. ¡Claro! Y la carcajada de Felicia valida ese espacio. Valida que él está aprendiendo y que el humor es una vía legítima. Totalmente. Y la puntilla final de ella en ese intercambio es para enmarcarla. Exacto. Vernos siempre significa entender. Esa frase tiene tela. Trasciende por completo la anécdota, ¿no? Es casi una sentencia filosófica. Es que te estás soltando una reflexión sobre epistemología, sobre los límites de la percepción, en mitad de un viaje en Uber. Tal cual. Pone en jaque la idea de que nuestros sentidos son una fuente de verdad infalible. Nos recuerda que entender de verdad exige más que la percepción. Exige escuchar, exige empatía y, sobre todo, la voluntad de cuestionar lo que creemos saber. Y a partir de ese momento, la dinámica del viaje cambia radicalmente. El texto dice que el conductor sigue preguntando, pero, y esta es la clave, ya sin prejuicios. La barrera ha caído. Ya no hay un estereotipo, hay dos personas conversando. La ignorancia ha sido reemplazada por una curiosidad genuina, sana. Ha completado el viaje. Ha pasado de verla a través del filtro de la ciega a verla como Felicia, un individuo del que puede aprender. Es el proceso de deshumanización a humanización en lo que dura un semáforo. Y esa transformación se sella en la despedida. El conductor le dice: me has abierto los ojos, aunque suene raro decirlo. Es consciente de la ironía. Claro, pero la usa precisamente para subrayar lo profundo que ha sido el impacto. Esa frase final del conductor me hace pensar de nuevo en la primera línea, donde se nos dice que Felicia estudia Derecho para que la justicia aprenda a mirar más allá. El relato es perfectamente circular. Es verdad. Empieza con la misión de Felicia y termina con la prueba empírica de que su método funciona, de que es posible abrirle los ojos a alguien en un viaje de 10 minutos. La historia lo demuestra. No se imita a contarlo. El conductor, como dice el texto, se queda pensativo, pero con una sonrisa nueva y una idea distinta en la cabeza.
Esa idea distinta es el trofeo. Es la victoria. Totalmente. Y para que no quede ninguna duda, el relato termine con una moraleja explícita, que a veces es un recurso un poco burdo, pero aquí funciona. Sí, aquí funciona como un resumen perfecto. Las personas ciegas no necesitan compasión, sino oportunidades. Estudian, trabajan y aportan igual que cualquier otra persona. Ese contraste entre compasión y oportunidades me parece fundamental. Es que es un cambio de paradigma total. La compasión, por muy bien intencionada que sea, a menudo es una emoción vertical. Te coloca en una posición de superioridad. Exacto. Es un pobrecito, qué pena me da. Las oportunidades, en cambio, operan en un plano horizontal. Se basan en el reconocimiento de la igualdad, de los derechos, de las capacidades. Es pasar de una visión asistencialista a una de empoderamiento. Y eso es lo que hace Felicia durante todo el viaje. O sea que, si lo resumimos, esta historia es mucho más que una anécdota bonita. Es una lección práctica de comunicación. Desde luego. Nos enseña que frente a un prejuicio que nace de la ignorancia, una respuesta asertiva, empática y con humor puede ser infinitamente más transformadora que la confrontación. Exacto. Es una microlección de comunicación inclusiva. Y su mecanismo es universal. Hoy hablamos de la ceguera, pero el proceso, prejuicio que se encuentra con un diálogo paciente que conduce a un cambio, es aplicable a cualquier estereotipo. Sea de género, de origen, de edad. Lo que sea. Es un manual de instrucciones en miniatura para construir puentes en lugar de levantar muros. De hecho, el texto se cierra con una frase con rima, que es como el lazo final para el regalo. Sí, es el resumen perfecto. Si cambias prejuicio por educación, verás talento donde había confusión. Es conciso, memorable. Y encapsula la esencia de todo lo que hemos hablado. La idea de que educar no es solo acumular datos, sino aprender a ver a las personas que tenemos delante. Sin duda. La historia de Felicia demuestra que un viaje corto en coche puede convertirse en una lección de vida imborrable. Y esto me lleva a una última reflexión. A ver. El relato nos muestra el impacto de una conversación inesperada, de un momento no planificado. Y me hace pensar en cuántas oportunidades perdemos cada día en un ascensor, en la cola del súper, en un viaje breve, para tener una de esas conversaciones que, sin darnos cuenta, pueden abrirle los ojos a alguien. O, y esto es más importante, que podrían abrirnoslos a nosotros. Servicios en US. Grabación de la pantalla.